Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 7:20 y damos la bienvenida a nuestro primer invitado que ya está conectado, a don Otto Sonnenholzner, es vicepresidente del Ecuador. Gracias, Otto, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar y cuál es su visión respecto a lo que ha sucedido después de este paro de 18 días y las mesas de diálogo que avanzan entre el gobierno y la CONAIE? ¿Cuál es su visión, su perspectiva? ¿Y qué podemos esperar los ecuatorianos a su criterio de todo lo que pueda salir de estas mesas de diálogo? Bienvenido, Otto. Hola, Verónica, un gusto saludarte a los tiempos. No sé si me escuchas. Escucho perfectamente, Otto. Hola, Verónica. Bueno, creo que todos estamos conscientes que el país perdió y perdió mucho, que los problemas graves que tiene el Ecuador se alejaron más de poder ser solucionados, que lo que hoy ciertos dirigentes sociales celebran como un logro, y me refiero a la reducción en 15 centavos de los combustibles, en nada ayuda a las familias más pobres del Ecuador a resolver sus problemas reales, que seguirán igual de desempleados, igual de desprotegidos, igual de desamparados un año después, porque por desgracia ni el gobierno ni la dirigencia social del Ecuador está proponiendo alternativas innovadoras distintas para darle solución a estos problemas. El país ya venía enfrentando una crisis muy grave, posiblemente la más grave de su historia. El COVID en el 2020 fue inclemente con el Ecuador, con la salud de sus ciudadanos, con sus vidas, con la situación socioeconómica, con todo prácticamente. Fue una crisis sanitaria, social y económica. Y estos debieron haber sido los tiempos de una conciliación en pro de una recuperación. Por desgracia, esto fue abruptamente interrumpido, digamos, por este proceso de manifestaciones violentas, en donde esperaría yo no pase nuevamente como en el 2019, y queden en la impunidad los actos de violencia, de terrorismo, de sedición, que en esta ocasión nuevamente, lamentablemente, se repitieron. Ahora, usted vivió un tema similar en octubre del 2019. A su criterio, ¿qué tan similar fue lo ocurrido en ese octubre del 2019 y lo ocurrido también en junio de este año? Similar en términos de la violencia, ¿no? De estas personas, no demasiadas, pero estas personas muy bien organizadas y muy malintencionadas, que tienen como objetivo someter al Estado a un secuestro para después buscar alguna forma de rescate, en forma de la impunidad de alguien, en forma de algún tipo de beneficio. Y el otro caso en el que coinciden plenamente, ese es el primer elemento. El segundo es que lo usan ciertos dirigentes de plataforma política, al final para terminar en una papeleta, porque la exposición que obtienen a través de estos procedimientos, de estos procesos de caotización del país, de esta anarquía, es una exposición inédita. A nadie le prenden tanto las cámaras, a nadie le dan tantas portadas, a nadie le tuitean o le publican tanto en redes sociales. Entonces se vuelve atractivo para ciertos dirigentes ser estos agentes del caos, para convertirse en actores políticos. Pareciera contradictorio porque uno diría, si alguien convoca al caos, al terrorismo, ¿cómo puede ser actor político? Bueno, bienvenidos a Ecuador. Y ahora, ¿usted cree que también hubo esta estrategia para destituir al presidente orquestada desde la Asamblea, como lo vimos, y también con los correístas, la CONAIE? Hubo 80 voluntades para destituir al presidente de la República. ¿Usted cómo vio esa situación en medio de todo este caos generado? Mira, otra de las diferencias es que en el 2019, en octubre del 2019, la Asamblea no sesionó y por ende no se pudo en alguna forma llegar hasta ese punto. Pero lo cierto es que eso evidencia el objetivo real, que era sacar al presidente del poder. Mira tú que una vez que fracasa ese intento desde el legislativo, los tonos de los dirigentes sociales cambian y de repente casi que se vuelven pacifistas de un día para otro. Entonces, esas cosas hay que observarlas con detenimiento para hacer un análisis real de lo que ocurrió. Para mí sí, sin duda, te decía, una de las cosas es someter al Estado y posiblemente provocar un golpe de Estado, en este caso disfrazado de legal, a través de artículo constitucional que permite la muerte cruzada en casos de grave conmoción social. Pero mira tú qué delicado es esto, que tú con 10.000, 15.000 personas puedes crear una grave conmoción social
y someter la voluntad de las mayorías, que no tenía algo más de un año, ¿no?, de haber ido a las urnas. Claro. Creo que para mí el mecanismo realmente legítimo, no solo legal, para cambiar de gobierno de forma anticipada es la revocatoria del mandato a través del voto. Caso contrario, me parece a mí que es muy fácil provocar incidentes, eventos que puedan atentar contra la voluntad popular. Bien, ahora Otos, respecto a estas mesas de diálogo, porque como usted dice, estas personas de un día para otro cambian el tono, se vuelven pacifistas y se sientan a dialogar. ¿Qué podemos esperar de esas mesas de diálogo a su criterio? Mira, para mí hay una gran responsabilidad del gobierno en que primero la paz y el camino que necesitamos transitar solo se puede alcanzar en base a la confianza. El gobierno tiene que recuperar la confianza que han ido perdiendo con el desgaste rápido, por cierto, de su credibilidad, y esa confianza se construye con hechos. ¿Qué van a hacer en concreto para que la ciudadanía sienta que su situación está mejorando? Caso contrario, serán siempre presa fácil del oportunismo, que luego, convertido en violencia, termina poniendo en riesgo la institucionalidad del Estado. Así que sí hay una gran responsabilidad del gobierno en definir una hoja de ruta clara de por dónde vamos a transitar, viable, por cierto. Y otra cosa, los señores representantes de la CONAIE no son los únicos actores sociales del Ecuador. Creo que es fundamental involucrar además actores sociales que conforman el total del país que tenemos que enrumbar. Esto no es solo de atender al que más caos genera, porque se vuelve hasta un mensaje negativo. Es decir, aquí hay que incendiar el Ecuador para que me reciban. Creo que el diálogo tiene que ser una cultura permanente. Yo lideré el Acuerdo Nacional. Hicimos más de 40 acuerdos, entre esos reformas a cuerpos legales importantes, todos ellos en consenso, cediendo sí en ciertas cosas, porque hay que entender también que cuando uno es gobierno, uno es solo eso, pero no es dueño de la verdad ni de la razón, y tiene que ceder en ciertos espacios para poder avanzar. Así que con ese mensaje y la urgencia del gobierno de obtener resultados en gestión, de tener clara la hoja de ruta y de ofrecernos un destino que sea objetivo común de todos, en ese sentido van a poder llegar a consensos que signifiquen cambios para el Ecuador. Caso contrario, será esta una mesa de discusión permanente con pocos resultados probables. Ahora, Otto, usted, qué bueno que topa y trae a colación estos diálogos que se intentaron hacer en el gobierno de Lenín Moreno con muchísimos más actores, no solamente con la CONAIE, pero que a la final no obtuvieron resultados concretos, tangibles. No sé si en el país, a su criterio, es complejo llegar a consenso, es complejo el diálogo. Para nada, Verónica, y los resultados concretos y tangibles son reales y siguen dando frutos. La reforma al Código de la Democracia, la creación de la Ley de Economía Circular, la ley que se acaba de aprobar de extinción de dominio es fruto del Acuerdo Nacional, reformas en educación, reformas en seguridad. Es decir, se hicieron un montón de cosas, quizás no fueron adecuadamente comunicadas, tampoco buscábamos protagonismo, no se trataba de nuevo. Parte de la estrategia era no ser protagonistas, porque tenían que venir de la sociedad civil las reformas de otros actores políticos. Entonces, pero los logros están ahí y fueron evidentes y claro, fueron abruptamente interrumpidos por el proceso de octubre del 2019 y luego inmediatamente después la pandemia. Alguna crítica que se hizo a esos procesos, y yo la recibo con mucha humildad, es que no se trató el tema de los combustibles en las mesas de diálogo que nosotros habíamos iniciado. Entonces un poco decían, ¿cómo terminamos en octubre del 2019 si ustedes estaban dialogando? Claro. Y es que lo de los combustibles nunca fue parte del proceso de diálogo, nunca se convocó para aquello, los temas estaban definidos y claro, si quizás, y lo reconozco siempre, el gobierno falló, nosotros fallamos en ese momento en comunicar adecuadamente por qué y cómo se iba a hacer lo de los combustibles y cuál era la compensación. Pero una vez que lo hicimos, y esto fue después de varios recorridos directos en las comunidades, personalmente los hice y otros ministros también, pudimos implementar la medida compensando directamente a los ciudadanos en ese entonces durante la pandemia con los bonos de emergencia, es decir, la plata con la que se mantuvo el aparato social durante la emergencia era la eliminación de subsidios, porque más plata no había de dónde, y eso fue lo que se hizo. Yo sí creo que el gobierno actual ha fracasado, no sé si lo esté haciendo o no, pero ha fracasado en explicar ¿dónde están yendo los recursos del ahorro de los subsidios? ¿A dónde están yendo? ¿Cómo se está compensando? Porque si bien es cierto, la gran mayoría de los subsidios benefician a quienes más tenemos, también es cierto que hay una minoría, un 25% de ese recurso, llega a quienes más necesitan. Y si no los compensas, va a haber malestar social. Y creo que más que un riesgo, aquí hay una oportunidad de compensarlos con creces
ante la eliminación del subsidio. Cuando yo veía lo de los 15 centavos, Verónica, que equivalen más o menos a 400 millones de dólares, siempre pensaba y decía, ¿por qué los dirigentes sociales, en vez de pedir que se elimine ese subsidio, perdón, que se aumente ese subsidio, ¿por qué no piden de forma concreta que esos 400 millones se inviertan en verdadero desarrollo social, en desarrollo rural, en programas específicos para ayudar a quienes menos tienen? Creo que eso tendría muchos mejores resultados, porque la política de los subsidios es una política social regresiva, que incrementa la inequidad, que beneficia en 3/4 partes a quienes más tienen y solo en 1/4 parte a quienes más necesitan. Entonces, ahí había una oportunidad que para mí se desperdició. 400 millones de dólares al año en educación, en salud, en desarrollo rural, en riego, en tecnificación, hubiesen significado mucho más para los que menos tienen que 15 centavos de subsidio. Créeme, para mí esa debería de ser la discusión en las mesas. Es decir, ahí están los recursos, cómo se los devolvemos a quienes realmente la están pasando mal, priorizando a los que peor están, porque la gente la está pasando mal, Verónica. Cientos de miles de personas siguen desempleados. Mira tú que las cifras de desempleo habían mejorado para volver a empeorar, por desgracia. Entonces, aquí está pasando una situación social grave que merece una atención prioritaria, pero sobre todo obliga a los actores políticos y sociales a hablar de alternativas innovadoras, porque si queremos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho 45 años, vamos a seguir en lo mismo, y esa es la gran discusión para mí. En lo mismo y tantas necesidades que tiene el campo, que tienen las zonas rurales, Otto. Amigos, son las 7:32, dialogamos con el ex vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenholzner, y sobre lo que estamos conversando también, Otto, ¿por qué cree que se enfocan tanto en el tema de los combustibles cuando, por ejemplo, de la población indígena es la que mayor índice de desnutrición crónica infantil tiene? ¿Por qué no se preocupan por sus niños, por los niños del país, del campo? Y ven el tema del combustible, que a la final, el día de mañana, eso va a tener que terminarse porque el mundo va a migrar a otro tipo de energías. A ver, mira, yo estoy aquí ahorita en la Universidad de Harvard, Verónica. Todo el tiempo la discusión es respecto a los compromisos de cada país sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, porque el mundo ya no aguanta más ambientalmente. Así es. Pero esa es una discusión muy importante que quizás en países como el nuestro, en donde las prioridades son de supervivencia, pasa como a tercer plano, ¿verdad? Por supuesto. Sin embargo, en este mismo tema, como te venía relatando en la pregunta anterior, están posiblemente muchas de las soluciones a esos problemas sociales urgentes, porque esos recursos pueden ser mucho mejor orientados. Esa es mi discusión. Mi discusión sí es ambiental en este tema. Como joven tengo la obligación de presentar o pensar distinto a lo que se ha venido haciendo 45 años en el Ecuador. Pero como ecuatoriano también tengo la obligación de pensar en los que menos tienen como prioridad. Y entonces, como te decía, si tú en el Ecuador has invertido en promedio 3.000, 4.000, hasta 5.000 y 6.000 millones de dólares al año en subsidios, y sumas esa inversión, Verónica, en los últimos 45 años, vas a darte cuenta que hemos gastado más en subsidios que lo que tenemos de deuda en el Ecuador, ¿ya? Entonces el Ecuador es un país que se endeuda para subsidiar combustibles. Yo sé que esta es una discusión antipática. ¿Por qué la gente se centra en esto? Porque te garantizo, Verónica, que la gente que nos está escuchando está diciendo, pero es que yo no quiero pagar más por la gasolina. Y yo los entiendo. No podemos llegar a precios que sean como los que, aquí en la ciudad en la que estoy, 5 o 6 dólares el galón. No se puede, porque la mayoría de la gente no los va a poder pagar. Esa ya es otra pregunta, otro cuestionamiento. Pero hablando de los precios que ya estaban vigentes, en vez de retroceder 15 centavos como se logró, que para mí es un retroceso, hubiésemos discutido, Verónica, cómo invertir esos 400 millones de dólares en cosas que realmente son urgentes, y creo que todos estaríamos mejor 1 año o 2 años después de haber tomado esa decisión. Garantizando, porque aquí viene la otra inquietud, la gente dice, los gobiernos dicen que van a invertir en esto, pero no lo hacen. Y eso es verdad. Hay muchos compromisos que no se han cumplido en ese sentido. Entonces, garantizando, encontrando los mecanismos para que se garantice que lo que se elimine de subsidios de aquí en adelante será utilizado exclusivamente para atender las causas sociales más urgentes por tantos años desatendidas, como el desarrollo rural, por ejemplo, Verónica. Mira, si hubiésemos hecho eso, y estos 70.000, 80.000 millones de dólares que hemos invertido en subsidios en 45 años, hubiesen sido invertidos en salud, educación, desarrollo social, desarrollo rural, solo hagan esta reflexión.
¿sería el Ecuador un mejor país o no? Por supuesto. Desde mi punto de vista, por supuesto que sí. Entonces, si haciendo ese razonamiento, si ya sabemos de hecho, por la experiencia vivida en más de 4 décadas, que los subsidios a los combustibles no van a sacar a nadie de la pobreza, porque si así lo fuera, no hubiesen pobres en Venezuela, donde el subsidio es cuesta 5 centavos el galón de gasolina. Si es que seguimos creyendo que los combustibles son el elemento principal de la inflación, no hubiese inflación en Venezuela, país con mayor inflación de América Latina. Entonces, dejemos de hacer lo que no sirve y planteemos alternativas, midiendo su impacto, sin cometer los errores de hacerlo de forma abrupta, que fue uno de los errores de octubre del 2019, midiendo su impacto y sobre todo definiendo las compensaciones, vamos a poder diseñar, vamos a poder crear un mejor país para todos y con mayor conciencia ambiental y sostenibilidad económica. Pero si seguimos en esta ruta e insistimos en lo mismo, ¿por qué insisten en lo mismo? No te respondí tu pregunta. Porque es súper popular defender los subsidios, políticamente es súper rentable. Pero como tú sabes, Verónica, y siempre lo digo, yo no me metí en la vida pública para hacerlo popular, sino para empujar a que se haga lo correcto o para hacer lo correcto. Y por eso tengo yo la obligación de hablar como hablo y de decir las cosas como son. No me puedo dar el lujo de seguir mintiendo porque la gente crea que algo está bien o porque la gente sienta que es un derecho que te subsidien los combustibles. Ese lujo yo no me puedo dar porque yo sí quiero que el Ecuador cambie para bien. Y las oportunidades que tenemos son contadas, entonces no las podemos desaprovechar. Ahora, Otto, hablando de focalización de los combustibles, que eso está en la mesa 1 de estos diálogos, ¿usted cree que se debería focalizar esos combustibles? ¿Cómo debería hacerlo si es que se llegan a dar consenso en ese sentido? Yo cambiaría la palabra focalización por compensación. La focalización se entiende como precios diferenciados en las estaciones y eso implica un riesgo alto de corrupción, ¿ya? De que le den al que no le tienen que dar, de que el control cueste un montón. Yo cambiaría la palabra focalización por la palabra compensación. Por ejemplo, si va a haber un impacto en los pasajes, yo vengo abogando hace años ya, porque los pasajes para los estudiantes sean gratuitos. Los estudiantes del sistema público a todo nivel necesitan poderse movilizar. Muchos de sus padres en el Ecuador no tienen los 60, 90 centavos diarios que requieren para que sus hijos vayan a estudiar. Yo creo que la educación, el estudiante del sistema público tiene que por ley contar con su pasaje gratuito para poder llegar a su centro educativo, primario, secundario y superior. ¿Ya? Eso sería una gran compensación. Dime tú a mí, si los padres no mejorarían su situación económica con esa decisión. Es decir, si a papá y a mamá le sube 5 centavos el pasaje, pero los 3 hijos viajan gratis, la familia termina teniendo un balance positivo en las finanzas de su hogar. Terminan generando una mejor situación económica. Esas son las compensaciones de las que yo hablo. Prefiero eso que diferenciar precios de combustibles. Esa es la innovación a la que tenemos que llegar. Esa no es solo una política que mejora la economía de una familia, sino que ayuda a resolver un problema de inserción escolar que estamos teniendo en el Ecuador desde el 2015, en donde los números vienen a la baja, en donde cada vez menos padres tienen la posibilidad de enviar a sus hijos al colegio y que se agravaron con una pandemia en la que los padres prefieren tener a sus hijos ayudando en la casa, trabajando en el campo, que enviándolos al colegio. Entonces, hay que romper ese tipo de problemas con soluciones innovadoras y distintas. Y esta es una de ellas. Entonces, tú me dices a mí, focalizar. Yo prefiero este tipo de compensaciones directas. Yo prefiero las transferencias monetarias directas. ¿Cuánto le cuesta a una familia el subsidio de los combustibles en el bolsillo? $15 más al mes. Ok, démosles 30, pero nos queda vuelto. ¿Me explico? Sí se puede. ¿Ya? Así se hizo en el 2019, se subió el bono $30, la gente se olvida. De hecho, nadie se enteró porque nos fracasamos en la comunicación. La compensación era mayor para las familias que el mismo impacto. Creo que aquí hay una oportunidad. Estoy hablando evidentemente de las familias que están en los quintiles de mayor pobreza. Pues, ¿no? A las familias que tenemos recursos no tienen por qué compensarnos de ninguna forma, pues sería absurdo. Más bien hoy recibimos un dinero a través del subsidio que realmente no nos merecemos. Esa es la verdad. Gracias a Otto Sonnenholzner. Y Otto, antes de despedir esta entrevista, preguntarle sobre su futuro político. ¿Ha pensado en seguir en la política? Porque entiendo ha descartado ser eventualmente candidato a la alcaldía de Guayaquil, pero ¿qué otros planes tiene usted? Bueno, yo ahorita estoy de estudiante, me quería ver, volví a la mochila. Se siente
se siente rarísimo, pero estoy acá en Harvard, he aceptado una propuesta académica, estaré ahora en agosto nuevamente en Ecuador, pero voy a estar yendo y viniendo y aprovechando esta oportunidad de aprender más, de formarme, creo que nunca es tarde. Sí se siente raro para qué a mis casi 40 años volver a las aulas, pero bueno, estoy acá con gente muy interesante compartiendo este tipo de problemáticas a nivel mundial, un grupo de líderes de todo el mundo que hemos sido convocados acá y aquí estamos. Así que a las órdenes siempre, Verónica, y yo siempre estoy dispuesto a contribuir, a servir, a ayudar. El Ecuador, digamos, la mayoría de los ecuatorianos que tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos la obligación de dar una mano. No voy a ser candidato en las seccionales. En Guayaquil aspiro que Pedro Pablo Duarte, a quien respeto, admiro por su vocación de servicio, su trayectoria de honestidad, espero que él se anime a ser candidato, creo que tiene buenas posibilidades y eso respecto a Guayaquil. En Quito, la verdad, tengo mucha preocupación, veo mucha fragmentación, nuevamente las mismas peleas, nuevamente las vanidades, los egos, que terminarán, por desgracia, perjudicando a la ciudad, Verónica. Ojalá entren en razón, ojalá el pasado sean lecciones aprendidas y quienes aspiran a servir a la ciudad sepan también dar un paso al costado. Ceder no es perder, hay que saberse desprender del poder, créeme que es sano y lo digo por experiencia propia, y hay que saber poner adelante las prioridades de la ciudad, hay que saber priorizar a la ciudad, priorizar al país, y uno como ciudadano, como individuo, siempre va al último. Cuando uno quiere servir, uno va al último, Verónica.